Cuando vi mi reloj de oro desaparecer del buró por tercera vez en 2 meses, sentí una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con mi edad. Eran 65 años de vida, 40 de ellos construyendo un imperio empresarial, ladrillo a ladrillo, y ahora alguien dentro de mi propia casa me estaba robando. Pero lo que más me dolía no era el valor de los objetos, era la traición de quien menos esperaba. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Roberto Silva Moreno, tengo 65 años, y esta es la historia de cómo descubrí que el lobo no siempre viene de fuera, sino que a veces ya está dentro de tu hogar, sonriendo y esperando el momento perfecto para atacar. Todo comenzó el 15 de marzo de 2024. Me desperté como siempre a las 6 de la mañana. Mi casa es moderna, espaciosa, el fruto de décadas de trabajo duro en el sector inmobiliario. Después de vender mis empresas hace 3 años, decidí disfrutar de una jubilación cómoda, rodeado de los recuerdos de mi difunta esposa Mariana y el amor de mi única hija Beatriz. Rosa, mi empleada de confianza desde hace 15 años, ya tenía preparado mi café negro. Era una mujer de 45 años, madre soltera de 2 hijos, trabajadora incansable. Junto a ella trabajaba María, de 50 años encargada de la limpieza, y José, nuestro jardinero de 60 años. «Buenos días, don Roberto», me saludó Rosa con su sonrisa habitual. «Como un bebé, Rosa, gracias», respondí. Beatriz apareció poco después, bajando las escaleras con energía. A sus 35 años, seguía soltera y viviendo conmigo. No por necesidad. Ella tenía un excelente trabajo como directora de marketing, sino porque después de la muerte de su madre hace 2 años, ambos encontramos consuelo en la compañía mutua. «Buenos días, papá», dijo besándome la frente. «¿Tienes planes para hoy?» «Los de siempre. Leer el periódico, pasear por el jardín», contesté. «¿Y tú?» «Tengo una reunión importante. Pero esta noche quiero hablar contigo sobre algo especial», explicó. Había un brillo particular en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Después del desayuno me retiré a mi estudio. Era un espacio con estanterías de roble llenas de libros, un escritorio antiguo heredado de mi padre y paredes decoradas con fotografías familiares. La más grande era de Mariana y yo el día de nuestra boda. Fue entonces cuando noté la primera anomalía. Mi Rolex de oro, un regalo que Mariana me había dado en nuestro 20º aniversario, no estaba en su lugar habitual sobre el escritorio. Revisé los cajones. Nada. Miré debajo del escritorio, en los estantes cercanos. El reloj simplemente había desaparecido. «Rosa», la llamé desde el estudio. «¿Sí, don Roberto? ¿Has visto mi reloj de oro? El que siempre dejo sobre el escritorio», pregunté tratando de sonar casual. Rosa frunció el ceño. «No, señor. Esta mañana cuando limpié no vi ningún reloj ahí». «¿Estás seguro de que lo dejó en ese lugar?» «Completamente seguro», afirmé. «Bueno, tal vez lo puse en otro lado. Ya sabes, la edad». Rosa sonrió. «Si aparece mientras limpio, se lo traigo de inmediato». El resto de la mañana transcurrió sin mayores contratiempos. Leí el periódico en el jardín, disfrutando del sol tibio y el canto de los pájaros. José estaba podando los rosales. «Don Roberto, los rosales este año van a quedar espectaculares», comentó José. «Ya ve que le puse ese fertilizante nuevo». «Se ve tu dedicación. Mariana estaría orgullosa», dije con sinceridad. Por la tarde jugué ajedrez en el parque con don Armando, mi amigo de 70 años. Mientras movíamos las piezas mencioné el reloj desaparecido. «Probablemente lo pusiste en el cajón de tu mesa de noche y no te acuerdas», sugirió Armando. «A nuestra edad la memoria juega malas pasadas». «Tal vez tengas razón», acepté, aunque algo en mi interior no estaba convencido. Esa noche, Beatriz preparó una cena especial. Rosa se había quedado hasta tarde para ayudarla. La mesa estaba elegantemente puesta. «Bueno, papá», comenzó Beatriz. «Te dije que tenía algo especial que contarte». «Te escucho, hija»,
respondí. Conocí a alguien, anunció con sonrisa radiante. Alguien muy especial. Mi corazón de padre se llenó de emoción y preocupación. ¿En serio? Cuéntame más, pedí. Se llama Ricardo. Tiene 35 años, es consultor financiero y nos conocimos hace 2 meses en un seminario. Papá es increíble, inteligente, educado, exitoso, describió, y quiere conocerte formalmente. Me encantaría conocerlo, respondí. ¿Cuándo? ¿Qué te parece el sábado? Podría venir a almorzar aquí, propuso. Perfecto. Dile a Rosa que prepare algo especial. Acepté. Esa noche, antes de dormir, busqué nuevamente mi reloj. Revisé cada rincón de mi habitación. Nada. El Rolex de oro simplemente se había esfumado. Me acosté sintiendo esa inquietud que viene cuando algo no encaja. Cerré los ojos pensando en Mariana, en Beatriz, en ese tal Ricardo que pronto conocería. Lo que no sabía es que mi reloj desaparecido era solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro. Un rompecabezas que involucraría traición, mentiras y un descubrimiento que cambiaría para siempre la forma en que veía a las personas más cercanas a mí. Pero en ese momento, acostado en la oscuridad, solo pensaba en el almuerzo del sábado y en conocer al hombre que había robado el corazón de mi hija. Aún no sabía que el verdadero ladrón ya había entrado a mi casa. El sábado llegó con un cielo despejado. Rosa y María habían pasado toda la mañana preparando la casa. El olor a pollo asado llenaba cada rincón, mezclándose con el aroma del pan recién horneado. Don Roberto, todo está listo, anunció Rosa. ¿Está nervioso por conocer al novio de la señorita Beatriz? Un poco, admití. Ya sabes cómo son los padres. Nadie es suficientemente bueno para nuestras hijas. Rosa rió suavemente. La señorita Beatriz es inteligente. Estoy segura de que eligió bien. A las 12:30 sonó el timbre. Beatriz bajó corriendo, luciendo radiante con un vestido azul. Abrió la puerta y ahí estaba él. Ricardo entró con una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. Era alto, con cabello oscuro peinado hacia atrás. Vestía un traje gris impecable y llevaba una botella de vino cara. Señor Silva, es un honor conocerlo finalmente, dijo estrechando mi mano con firmeza calculada. Beatriz me ha hablado tanto de usted. El placer es mío, Ricardo, respondí estudiando cada detalle de su rostro. Pasa, por favor. Durante la comida, Ricardo demostró ser un conversador excepcional. Habló de sus proyectos como consultor financiero, mencionando nombres de empresas importantes con soltura que impresionaría a cualquiera. Beatriz lo miraba embobada. Y entonces le dije al CEO, contaba Ricardo, que si no diversificaba su portafolio, perdería al menos el 30%. 2 meses después me llamó agradeciéndome por haberle salvado millones. Impresionante, comenté observando sus manos. Llevaba un reloj caro, gemelos de oro, y un anillo con piedra azul. Todo gritaba éxito. Papá, Ricardo también invierte en bienes raíces, intervino Beatriz. Como tú antes. ¿En qué tipo de propiedades? Pregunté con interés profesional. Principalmente desarrollos comerciales y residenciales de lujo, respondió Ricardo. Aunque ahora estoy más enfocado en consultoría, es más flexible y me permite viajar. La conversación fluyó durante 2 horas. Ricardo era encantador, educado, siempre sabía qué decir. Preguntó sobre mi carrera, sobre cómo había construido mi fortuna. Preguntas que cualquier persona interesada haría. Pero algo en su forma me generaba una sensación extraña. Cuando terminamos de comer, Beatriz lo llevó a recorrer la casa. Los escuché subir las escaleras mientras Rosa y María recogían la mesa. ¿Qué le pareció, don Roberto?, preguntó Rosa en voz baja. Parece correcto, respondí sin convicción. Muy pulido. Demasiado pulido, si me permite decirlo, murmuró Rosa. Esa noche, después de que Ricardo se marchara, subí a mi habitación sintiendo esa inquietud que me había acompañado desde que desapareció mi reloj. Abrí el joyero de Mariana, algo que solo hacía en ocasiones especiales. Me gustaba tocar sus joyas,
recordar cómo brillaban en su cuello. Mi sangre se heló. El collar de perlas que le había regalado en nuestro 10º aniversario no estaba. Era una pieza hermosa con perlas del Mar del Sur montadas en oro blanco. Mariana lo había usado en cada evento importante de nuestras vidas. Revisé cada compartimento. Había anillos, aretes, broches, pero el collar había desaparecido. Me senté en la cama sintiendo cómo mi respiración se aceleraba. Uno podía ser descuido. Pero 2 objetos de valor desaparecidos en menos de 2 semanas no era coincidencia. Al día siguiente, llamé a Rosa a mi estudio. Rosa, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. Comencé con voz seria. Su rostro palideció. Por supuesto, don Roberto. ¿Has visto el collar de perlas de Mariana? El que estaba en su joyero. Pregunté directamente. Rosa tragó saliva. No, señor. Yo no suelo revisar ese joyero. Usted me pidió que no lo tocara. ¿Y no lo has visto en ningún otro lugar? Insistí. No, don Roberto, se lo juro, respondió y vi que sus manos temblaban. ¿Está desaparecido? Sí. Y mi reloj también, admití. Rosa se llevó las manos a la boca. Dios mío. Don Roberto, yo jamás robaría nada de esta casa. Esta familia es todo para mí. Lo sé, Rosa, dije intentando calmarla. Solo estoy tratando de entender qué está pasando. Rosa se excusó rápidamente. Salió del estudio secándose los ojos. Esa tarde, cuando Beatriz llegó del trabajo, le mencioné los objetos desaparecidos. Papá, estás exagerando. Probablemente los guardaste en otro lugar, dijo. Sabes que tu memoria ya no es la de antes. Beatriz, un reloj de oro y un collar de perlas no se pierden así, argumenté con frustración. ¿Y qué insinúas? ¿Que alguien los está robando? Preguntó con incredulidad. Papá, aquí solo vivimos tú y yo, y trabajan Rosa, María y José desde hace años. ¿Crees que alguno te robaría? No quise decir que sí, que exactamente eso estaba empezando a pensar. Durante las siguientes semanas, Ricardo se convirtió en visitante frecuente. Venía 2 o 3 veces por semana, siempre bien vestido, siempre encantador. Beatriz estaba cada vez más enamorada. Noté pequeñas cosas. La forma en que Ricardo paseaba su mirada por la casa, como evaluando. Cómo encontraba excusas para quedarse solo en ciertas habitaciones. Voy al baño. Dejé mi teléfono en la sala. Necesito hacer una llamada. El 5 de abril, después de que Ricardo se marchara, subí y descubrí que había desaparecido otro objeto. Mi reloj vintage Omega, regalo de mi padre en mi graduación. Lo guardaba en una vitrina especial en mi dormitorio. El reloj ya no estaba. Me senté en el borde de la cama sintiendo rabia e impotencia. 3 objetos en menos de un mes. Ya no podía ser coincidencia. Bajé con determinación y encontré a Rosa en la cocina. Rosa, necesitamos hablar, anuncié con voz firme. Ella se giró y vi el miedo en sus ojos. Sí, don Roberto. Desapareció otro reloj, el Omega de mi padre, dije, y necesito respuestas. Yo no sé nada, protestó con voz temblorosa. Don Roberto, por favor, tiene que creerme. Rosa, tú tienes acceso a todas las habitaciones. Limpias mi dormitorio, tienes llaves de todo, argumenté. Y cuando te pregunté por el collar, te pusiste muy nerviosa. Me puse nerviosa porque me asustó que pensara que yo podría robarle, explicó con lágrimas. Usted sabe que tengo 2 hijos, que mi hija está enferma. Sé que podría parecer que tengo motivos, pero yo nunca le haría eso. Sus palabras me golpearon. Era cierto que sabía de su situación. Su hija necesitaba medicamentos costosos, pero eso también la convertía en alguien con necesidad desesperada de dinero. Rosa, si tienes problemas económicos podemos hablar, ofrecí. Pero necesito saber la verdad. La verdad es que yo no tomé nada, insistió. Llevo 15 años trabajando para usted. Si hubiera querido robarle, habría tenido 1000 oportunidades. Tenía razón. Pero la lógica no siempre aplica cuando la desesperación económica entra en juego. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas pensando en las joyas de Mariana, en los relojes,
en la expresión nerviosa de Rosa, en cómo Beatriz defendía la idea de que todo era mi imaginación. A la mañana siguiente tomé una decisión. No iba a confrontar a nadie más sin pruebas. Si alguien me estaba robando, necesitaba evidencia concreta, y sabía exactamente cómo obtenerla. Después del desayuno salí con la excusa de ir al banco. En realidad, me dirigí a una tienda de electrónica especializada en sistemas de seguridad. Un joven vendedor llamado Miguel me atendió. Necesito cámaras de seguridad pequeñas, discretas, que no se noten, expliqué, para instalar en mi propia casa. Miguel me mostró varios modelos. Seleccioné 4 cámaras diminutas con detección de movimiento, grabación en alta definición. Eran prácticamente invisibles. ¿Para qué habitaciones las necesita?, preguntó Miguel. Para mi estudio, mi dormitorio, la sala y el pasillo del segundo piso, respondí imaginando dónde las colocaría. Esa tarde, aprovechando que Beatriz estaba en el trabajo y Rosa había ido al mercado, instalé las cámaras meticulosamente. Una la oculté dentro de un libro falso en la estantería de mi estudio. Otra la coloqué detrás de un marco en mi dormitorio. La tercera quedó camuflada en el aire acondicionado de la sala. Y la última en una planta decorativa en el pasillo. Cuando Rosa regresó, yo estaba tranquilamente leyendo el periódico en el jardín como si nada. Esa noche, durante la cena, Beatriz anunció que Ricardo vendría el viernes. Quiere hablar contigo sobre consejos de inversión, papá. Admira mucho tu trayectoria. Será un placer. Respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Lo que Ricardo no sabía es que esta vez, cada movimiento quedaría grabado. Durante los siguientes 3 días, mi vida se convirtió en vigilancia constante. Cada noche revisaba las grabaciones en mi laptop, buscando cualquier movimiento sospechoso. Las primeras 48 horas no revelaron nada inusual. Rosa limpiaba como siempre, eficiente y respetuosa. María se ocupaba de la lavandería. José entraba ocasionalmente solo para reportar asuntos del jardín. Beatriz con su rutina normal. Pero el jueves por la tarde, algo captó mi atención. Rosa había entrado a mi dormitorio para cambiar las sábanas. La vi trabajar normalmente, pero entonces se detuvo frente a la cómoda donde yo guardaba objetos personales. Se quedó inmóvil, mirando hacia el joyero de Mariana. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. «Vamos, Rosa», murmuré a la pantalla. «Demuéstrame que estoy equivocado». Ella extendió la mano hacia el joyero, pero antes de tocarlo, la retiró bruscamente. Vi cómo se llevaba las manos a la cara y sus hombros temblaron. Estaba llorando. Después de unos segundos, Rosa se secó las lágrimas, terminó de hacer la cama y salió sin tocar nada. Rebobiné la grabación 3 veces. Su lenguaje corporal no era el de alguien planeando un robo. Era el de alguien luchando emocionalmente. El viernes llegó. Ricardo apareció puntual a las 3, vestido casual pero impecable. Jeans oscuros de marca, camisa blanca y chaqueta de cuero. «Don Roberto, qué gusto verlo», saludó con esa sonrisa perfecta. «Igualmente, Ricardo. Beatriz me dijo que querías conversar sobre inversiones», respondí guiándolo hacia mi estudio. Durante 1 hora, mantuvimos conversación técnica sobre mercados, tendencias, oportunidades. Ricardo demostraba conocimiento superficial de muchos temas pero profundidad real en pocos. «Disculpa un momento», dije a mitad de la conversación. «Necesito ir al baño». «Sírvete agua si gustas». «Gracias, don Roberto», respondió sacando su teléfono. Salí del estudio pero no fui al baño. Me escondí al final del pasillo, desde donde tenía visión parcial de la puerta. Quería ver qué hacía Ricardo cuando se creía solo. Pasaron 2 minutos. Luego escuché movimientos. Ricardo había salido del estudio y subía las escaleras hacia el segundo piso. Mi corazón se aceleró. No había razón legítima para que subiera. Me quedé quieto, contando los minutos. 5 minutos completos pasaron antes de que escuchara sus pasos bajando. Regresé rápidamente hacia el baño y luego volví al estudio como si nada. «Disculpa la tardanza», dije al entrar. «No hay problema», respondió Ricardo con total naturalidad. Pero noté algo diferente.
Había un ligero rubor en sus mejillas y sus manos se movían nerviosamente. Continuamos la conversación otros 20 minutos antes de que Beatriz llegara. Ella se veía radiante. ¿Cómo va la charla de negocios?, preguntó besando a Ricardo. Excelente. Tu padre es una enciclopedia ambulante, elogió Ricardo. Pero ya es hora de que me vaya. Después de que Ricardo se marchara, subí inmediatamente a mi dormitorio. Todo parecía estar en su lugar. Revisé el joyero de Mariana, todas las piezas restantes seguían ahí. Abrí mi vitrina de relojes, mis otros 3 relojes estaban intactos. Pero entonces noté algo. En mi mesa de noche, donde guardaba billetes de emergencia en el cajón, los billetes estaban desorganizados. Siempre los dejaba perfectamente apilados. Alguien los había movido. Conté el dinero. Faltaban 200 euros. Esa noche, después de cenar, me encerré en mi estudio con la laptop. Con manos temblorosas, abrí las grabaciones del día. Avancé rápido hasta el momento en que yo había salido. La cámara capturó todo con claridad. Ricardo esperó 30 segundos después de que yo salí. Luego se levantó, miró hacia la puerta y salió hacia las escaleras. Cambié a la cámara del pasillo del segundo piso. Ahí estaba Ricardo, caminando directamente hacia mi dormitorio. Entró y la cámara mostró todo. Lo vi abrir cajones meticulosamente, revisando contenido con movimientos rápidos. Abrió el joyero de Mariana, examinó cada pieza, pero no tomó nada. Luego abrió mi vitrina de relojes, pasó sus dedos sobre ellos, pero tampoco los tomó. Finalmente abrió el cajón de mi mesa de noche. Vi cómo contaba los billetes. Separó algunos y los guardó en su bolsillo. Todo le tomó menos de 4 minutos. Detuve el video y me quedé mirando la pantalla congelada. Ahí estaba, la evidencia irrefutable. Ricardo, el hombre que mi hija amaba, era un ladrón. No era amateur. Era profesional, calculador, sabía exactamente qué buscar y cuánto tomar. Pero entonces una pregunta me golpeó. Si Ricardo acababa de robar dinero hoy, ¿era él quien había tomado mis relojes y el collar semanas atrás, antes de las cámaras? Rebobiné todas las grabaciones de los últimos 3 días. Estudié cada momento en que Rosa entró a mi habitación. En ningún momento la vi tomar nada. Al contrario, en varias ocasiones, la vi luchando emocionalmente cerca de los objetos valiosos. Entonces, recordé algo. Ricardo había visitado la casa por primera vez hace 2 meses. Mi primer reloj desapareció hace mes y medio. El collar de perlas hace 3 semanas. El reloj vintage hace 2 semanas. Abrí mi calendario y crucé fechas. Cada objeto había desaparecido dentro de las 48 horas posteriores a una visita de Ricardo. No era coincidencia, era un patrón. Me recosté en mi silla sintiendo alivio y horror. Alivio porque Rosa era inocente. Horror porque confirmaba que el hombre que tenía en la mira a mi hija no era quien decía ser. Al día siguiente, sábado, Rosa pidió hablar conmigo. Don Roberto, vengo a renunciar, anunció con los ojos rojos. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté aunque intuía la respuesta. Porque sé que usted sospecha de mí, dijo mientras las lágrimas corrían. Por los objetos que han desaparecido. Sé que piensa que yo puedo haberlos tomado porque necesito dinero para mi hija. Rosa, siéntate por favor, pedí. No, don Roberto, es mejor que me vaya. Rosa, escúchame bien, dije levantándome. Cometí un error terrible al sospechar de ti. Tú has sido leal durante 15 años, y yo te pagué con desconfianza. Entonces, ¿ya no cree que yo tomé esas cosas?, preguntó. Sé con certeza que no fuiste tú, confirmé. Y pronto voy a descubrir quién realmente lo hizo. Rosa se secó las lágrimas. ¿Entonces no quiere que me vaya? Al contrario, necesito que te quedes. Pero antes que nada, necesito pedirte perdón. Dije con sinceridad. Te juzgué sin pruebas. Ella asintió lentamente. Entiendo por qué sospechó. Sé que mi situación es difícil, pero quiero que sepa algo. Cada vez que entraba a su habitación y veía esas joyas, recordaba lo buena que fue la señora Mariana conmigo cuando mi hija se enfermó.
Por eso lloraba, porque me dolía que pudiera pensar que yo le robaría. Sus palabras me partieron el corazón. Había sido un tonto cegado por apariencias. ¿Podemos empezar de nuevo?, ofrecí extendiendo mi mano. Rosa la estrechó. Sí, don Roberto. Después de que Rosa salió me quedé pensando. Tenía evidencia clara contra Ricardo, pero enfrentaba un dilema. Si le mostraba los videos a Beatriz ahora, destruiría su felicidad. Ella estaba profundamente enamorada. Pero si no hacía nada, Ricardo seguiría robando. Y algo me decía que sus planes iban más allá de algunos objetos. Necesitaba más información. Necesitaba entender quién era realmente Ricardo antes de destruir el mundo de mi hija. Así que hice lo que cualquier padre desesperado haría. Contraté a un investigador privado. Lo que estaba por descubrir sería mucho peor de lo que imaginaba. El lunes por la mañana visité la oficina de Sergio Ramírez, un investigador privado que había trabajado conmigo años atrás verificando socios comerciales. Sergio tenía 55 años, era ex policía y tenía conexiones que podían desentrañar la vida de cualquier persona en días. Roberto, ¿cuánto tiempo?, saludó estrechando mi mano. ¿Qué te trae por aquí? Problemas familiares, respondí. Necesito que investigues a alguien, discretamente. Le entregué toda la información sobre Ricardo, nombre completo, supuesta profesión, lugares que frecuentaba, todo lo que Beatriz me había mencionado. ¿Y qué buscas específicamente?, preguntó Sergio tomando notas. Todo. Antecedentes, historial laboral real, finanzas, relaciones previas. Quiero saber si este hombre es quien dice ser, expliqué. Entiendo. Dame una semana, prometió. Y Roberto, si hay algo oscuro aquí, lo voy a encontrar. Los días siguientes pasaron lentamente. Ricardo visitó la casa 2 veces más esa semana. Cada vez, yo revisaba las grabaciones. En una ocasión lo vi entrar nuevamente a mi habitación y tomar otros 150 euros. En otra, lo vi fotografiar con su teléfono el contenido de mi vitrina de relojes. Estaba haciendo un inventario, preparándose. El viernes llegó la llamada de Sergio. Roberto, necesitas venir a mi oficina. Prepara tu corazón porque lo que encontré es peor de lo que imaginaste. Conduje hacia su oficina con el estómago hecho un nudo. Cuando llegué, Sergio tenía su escritorio cubierto de papeles, fotografías y un dossier voluminoso. Ricardo Fernández Salazar, o al menos ese es el nombre que usa actualmente, comenzó. 35 años, pero ahí terminan las verdades. No es consultor financiero, no tiene empresa registrada, no paga impuestos. Oficialmente para el gobierno, es un fantasma económico. ¿Entonces a qué se dedica?, pregunté temiendo la respuesta. Es un estafador profesional especializado en mujeres con dinero, respondió mostrándome fotografías. En los últimos 8 años ha tenido relaciones con al menos 7 mujeres de entre 30 y 45 años, todas profesionistas exitosas o hijas de familias adineradas. Me mostró las fotos una por una. Mujeres hermosas que sonreían al lado de Ricardo en momentos aparentemente felices. Restaurantes caros, viajes, eventos sociales. ¿Y qué pasó con ellas?, pregunté sintiendo náuseas. Cada una reportó robos después de que la relación terminó, explicó mostrándome copias de denuncias. Joyas, dinero, objetos de arte, relojes. Pero aquí está lo inteligente. Nunca roba lo suficiente para motivar investigaciones serias. Toma piezas específicas valiosas pero no irreemplazables, y siempre deja la relación de manera que la víctima prefiere olvidar el asunto. Dios mío, murmuré pasando las páginas. ¿Tiene antecedentes penales? 2 denuncias archivadas por falta de pruebas, respondió Sergio. Una en Madrid hace 4 años, otra en Barcelona hace 2. Oficialmente está limpio. Es muy cuidadoso, nunca usa violencia, nunca amenaza, siempre se mantiene en esa zona gris donde es difícil probar intención criminal. ¿Y las mujeres? ¿Hablaste con alguna? Con 3 de ellas, afirmó. Todas cuentan la misma historia. Ricardo aparece siendo encantador, interesado, el novio perfecto. Se gana su confianza y la de sus familias. Consigue acceso a sus casas,
Y poco a poco, cosas comienzan a desaparecer. Cuando lo confrontan, él niega todo, se muestra ofendido y termina la relación. ¿Y ninguna pudo probar que fue él? El problema es que vive con ellas o tiene acceso constante. Sus huellas, su ADN, su presencia, están por todos lados de manera legítima. Es casi imposible probar que él específicamente tomó algo en un momento específico, explicó. Además, es muy selectivo. Cosas que pueden venderse fácilmente. Relojes usados, joyas que no son únicas, dinero en efectivo. Me recosté sintiendo como si me hubieran golpeado. Mi hija estaba enamorada de un depredador profesional. Hay más. Continuó Sergio con expresión grave. Investigué sus últimas víctimas. La penúltima, Patricia Mendoza, hija de un industrial textil en Barcelona. Después de 6 meses de relación, Ricardo desapareció llevándose joyas valoradas en más de 50,000 euros. Patricia estaba tan devastada que su familia decidió no presentar cargos para evitar escándalo. Y la última, Claudia Ramírez, 37 años, ejecutiva farmacéutica en Valencia. La relación duró 4 meses. Terminó hace 3 meses. Reveló mostrándome una foto de una mujer elegante de cabello rubio. Le robó varios relojes de colección de su padre fallecido y aproximadamente 20,000 euros. Ella sí presentó denuncia, pero la retiró una semana después. ¿Por qué retiró la denuncia? Porque Ricardo tiene otra habilidad, explicó Sergio con disgusto. Documenta todo. Graba conversaciones, toma fotografías comprometedoras, recopila información íntima, y luego usa eso como seguro. Le mostró a Claudia evidencia que podría arruinar su reputación profesional si seguía adelante. No es amenaza explícita, solo muestra lo que tiene y deja que ella saque conclusiones. Sentí furia ardiendo en mi pecho. No solo era ladrón, era manipulador y extorsionador. ¿Crees que está haciendo lo mismo con Beatriz? Casi seguro, afirmó Sergio. Por eso necesitas actuar rápido pero inteligente. Si lo confrontas directamente, él va a desaparecer y probablemente se lleve todo lo que pueda. Y si tiene material comprometedor de Beatriz, podría usarlo. ¿Qué me recomiendas? Tienes que exponer quién es realmente sin darle tiempo de reaccionar. Necesitas evidencia tan sólida que no pueda negar, y necesitas contarle todo a Beatriz en un contexto donde él no pueda manipular la narrativa, sugirió. Y lo más importante, asegura tus objetos de valor inmediatamente, porque cuando él sepa que lo descubriste, va a intentar llevarse todo lo que pueda. Salí de la oficina con el dossier bajo el brazo y un plan formándose en mi mente. Pero primero necesitaba hacer algo doloroso, revisar completamente el joyero de Mariana y hacer un inventario real de todo lo que faltaba. Llegué a casa alrededor de las 6. Beatriz aún no había regresado. Subí directamente a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Saqué el joyero de Mariana y lo coloqué sobre la cama. Durante 30 minutos, revisé cada compartimento meticulosamente, comparando con la lista mental de todas las piezas que recordaba. El collar de perlas faltaba, pero ahora descubrí otras ausencias. Un par de aretes de diamantes que Mariana había heredado de su abuela, un broche de esmeraldas que le había regalado en nuestro 20º aniversario, y un anillo de rubí que ella usaba en ocasiones especiales. Mi inventario personal fue igualmente devastador. Además de los 3 relojes que ya sabía que faltaban, descubrí que habían desaparecido unos gemelos de oro que mi padre me había dado, una pluma estilográfica Montblanc, edición limitada, y aproximadamente 1.500 euros en efectivo. En total, calculé que Ricardo me había robado objetos y dinero por valor aproximado de 35,000 euros. Y probablemente planeaba robar más. Escuché la puerta principal. Beatriz había llegado. Guardé rápidamente el joyero y bajé. «Hola, papá», saludó dejando su bolso. Se veía radiante. «¿Cómo te fue en tu reunión?» «Bien, hija. ¿Y tu día?» «Increíble. Ricardo me invitó a cenar mañana a ese restaurante nuevo en el puerto. Dice que tiene algo importante que decirme». Mi estómago se contrajo. «¿Algo importante?» No quiso decirme qué es, pero por su tono, «Papá, creo que va a pedirme que nos vayamos a vivir juntos».
reveló con ojos brillantes. O tal vez algo más serio. ¿Más serio? ¿Como matrimonio? Es muy pronto para eso, pero... No lo sé, papá. Siento que es el indicado. Es perfecto. ¿No crees que es maravilloso? Quise gritar la verdad ahí mismo. Quise mostrarle el dossier de Sergio, las grabaciones, las denuncias de otras mujeres. Pero me contuve. Si hacía eso sin preparación, el impacto emocional podría ser devastador. Es rápido, comenté cuidadosamente. Apenas llevan 3 meses. Lo sé, pero papá, cuando sabes, simplemente sabes. Así como tú supiste con mamá, respondió tomando mi mano. Tú me enseñaste que el amor verdadero no necesita años para reconocerse. Sus palabras me partieron el corazón. Ella estaba usando mis propias lecciones sobre el amor para justificar su confianza en un mentiroso. Tienes razón, dije finalmente. Solo prométeme que no tomarás decisiones importantes sin hablarlo primero conmigo. Por supuesto, papá. Eres lo más importante en mi vida después de Ricardo, prometió abrazándome. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas pensando en cómo manejar la situación. Necesitaba un plan que protegiera a Beatriz emocionalmente, mientras exponía a Ricardo completamente. A las 3 de la mañana, tuve una idea. Si Ricardo planeaba hacer su gran movimiento mañana en la cena, yo necesitaba adelantarme. Necesitaba crear una situación donde él se sintiera tan seguro que bajara la guardia, y donde Beatriz pudiera ver la verdad con sus propios ojos. Y sabía exactamente cómo hacerlo. El sábado por la mañana, mientras desayunábamos, puse mi plan en marcha. Beatriz estaba pensando, comencé casualmente. ¿Por qué no invitas a Ricardo a venir antes de su cena? Podría venir en la tarde y cenar con nosotros aquí primero, algo informal, en familia. Y después pueden ir a su cena especial. ¿En serio?, preguntó sorprendida. ¿No te parece mucho Ricardo por un día? Al contrario. Si va a ser parte de la familia, quiero conocerlo mejor. Además, tengo algo especial que mostrarle, dije misteriosamente. ¿Qué cosa? Es una sorpresa. Algo relacionado con inversiones que creo que le interesará. Mentí. Confía en mí. Beatriz sonrió emocionada. Le voy a decir ahora mismo. Media hora después, confirmó que Ricardo vendría a las 4 de la tarde. Perfecto. Eso me daba tiempo para preparar todo. Llamé a Sergio. Necesito que vengas esta tarde a las 5. Y trae todo el dossier que me mostraste. ¿Vas a confrontarlo?, preguntó Sergio. Voy a desenmascararlo, confirmé. Y necesito que estés presente como testigo. Ahí estaré, prometió. Luego llamé a mi abogado, Fernando Méndez, un hombre de 60 años que había manejado todos mis asuntos legales durante décadas. Fernando, necesito que vengas a mi casa hoy a las 5 en punto. Es urgente, expliqué. ¿Problemas? Voy a exponer a un criminal, y necesito que todo se maneje legalmente desde el principio, respondí. Trae tu grabadora y tu cámara. Quiero que todo quede documentado. Estaré ahí, confirmó. Finalmente, hablé con Rosa y le expliqué brevemente la situación. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le conté la verdad sobre Ricardo. Ese desgraciado, murmuró. Y yo que me sentí culpable por sus robos. Don Roberto, cuente conmigo para lo que necesite. Necesito que tú, María y José estén presentes esta tarde, como testigos de lo que va a ocurrir, solicité. Ahí estaremos, prometió Rosa con determinación. El resto de la mañana lo pasé preparando mi estudio. Conecté mi laptop a la pantalla grande que usaba para ver películas. Descargué todas las grabaciones de las cámaras donde aparecía Ricardo robando. Organicé el dossier de Sergio en orden cronológico. Preparé una lista impresa de todos los objetos desaparecidos con sus valores aproximados. A las 4 en punto sonó el timbre. Ricardo llegó puntual, vestido con camisa azul clara y pantalones de vestir. Traía una botella de vino cara y esa sonrisa encantadora que ahora me producía náuseas. Don Roberto, qué gusto verlo, saludó estrechando mi mano. Beatriz me dijo que tiene algo interesante que mostrarme. Así es. Pasa, por favor, vamos a mi estudio, respondí guiándolo. Beatriz nos siguió emocionada. Papá, ¿puedo estar presente?
En realidad, hija, es mejor que esperes en la sala. Es una conversación de negocios un poco aburrida, sugerí. Te llamaré cuando terminemos. Ella hizo un puchero, pero aceptó. Ricardo y yo entramos al estudio. Lo invité a sentarse en el sillón frente al escritorio. Entonces, don Roberto, ¿de qué se trata esta reunión?, preguntó Ricardo cruzando las piernas cómodamente, completamente confiado. Bueno, Ricardo, he estado pensando en hacer algunas inversiones y quería tu opinión profesional. Comencé el juego. Pero antes, tengo curiosidad. ¿Cómo va tu negocio de consultoría? Muy bien, gracias por preguntar. Este trimestre he cerrado 3 contratos importantes, respondió sin vacilar. Sus mentiras fluían con naturalidad. ¿Y dónde está registrada tu empresa? En Madrid. Fernández Consultores S.L., respondió inmediatamente. Abrí mi laptop y busqué en el registro mercantil. Qué extraño. No encuentro ninguna empresa con ese nombre registrada a tu nombre. Por primera vez vi un destello de incomodidad en sus ojos, pero se recuperó rápido. Es que la registré bajo el nombre de mi socio por temas fiscales, explicó. Es perfectamente legal. Entiendo, dije asintiendo. Cuéntame, ¿cuántas veces has visitado mi casa en los últimos 2 meses? No sé, 10, 12 veces. Respondió confundido por el cambio de tema. 14 veces exactamente, corregí. Y es curioso porque en ese mismo período han desaparecido varios objetos valiosos de esta casa. Relojes, joyas, dinero. Su rostro se puso pálido pero mantuvo la compostura. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Esa es exactamente la pregunta que quiero responder, dije girando la pantalla hacia él. Por eso instalé cámaras de seguridad hace 2 semanas. Presioné play. El video mostró claramente a Ricardo entrando a mi habitación, abriendo cajones, revisando el joyero de Mariana, tomando dinero de mi mesa de noche. Todo en alta definición, con fecha y hora perfectamente visibles. La sangre se drenó de su rostro. Eso es un malentendido. ¿Un malentendido?, repetí con voz fría. Tengo 4 videos diferentes de ti robando en mi casa. ¿Todos son malentendidos? Don Roberto, puedo explicarlo, comenzó levantándose. Siéntate, ordené con voz dura. Y ahora escúchame bien. Sé exactamente quién eres. Sé lo de Patricia Mendoza en Barcelona. Sé lo de Claudia Ramírez en Valencia. Sé lo de las otras 5 mujeres que estafaste en los últimos 8 años. Su máscara de encanto se desmoronó completamente. Usted no sabe nada, dijo con voz diferente, más dura. Sé todo. Respondí abriendo el dossier de Sergio y mostrándole las fotos y documentos. Tengo un dossier completo sobre ti. Cada mujer que has engañado, cada denuncia archivada, cada objeto que has robado. Ricardo se quedó en silencio, evaluando la situación. Luego su expresión cambió a algo más calculador. Está bien. Me atrapó, admitió con sonrisa cínica. ¿Y ahora qué? ¿Va a llamar a la policía? Porque le advierto que puedo hacer que Beatriz sufra mucho más de lo que ya va a sufrir cuando se entere de esto. ¿Estás amenazándome? Solo estoy siendo práctico, respondió encogiéndose de hombros. Mire, devuelvo lo que tomé. Me voy de la vida de Beatriz y todos seguimos adelante. Es lo mejor para todos. No, dije firmemente. Lo mejor para todos es que Beatriz sepa exactamente quién eres. ¿Estás seguro de eso?, preguntó con malicia. ¿Quiere ver a su hija destrozada? ¿Quiere que sepa que se enamoró de un ladrón? Prefiero que sufra ahora con la verdad que viva engañada contigo, respondí. Miré mi reloj. Eran las 5 menos 5. Sergio y Fernando llegarían en cualquier momento. Tengo una mejor idea, dijo Ricardo levantándose. Voy a salir de aquí ahora mismo. Voy a ir a la sala. Le voy a decir a Beatriz que usted y yo tuvimos una discusión sobre negocios y que lamentablemente nuestra relación no va a funcionar. Me iré como un caballero. No vas a ir a ningún lado, dije interponiéndome entre él y la puerta. ¿Me va a detener físicamente? Usted tiene 65 años, don Roberto. No sea ridículo, dijo con desprecio. En ese momento sonó el timbre. Ricardo y yo nos quedamos mirando fijamente. Espera aquí, ordené saliendo del estudio y cerrando la puerta.
Abrí la puerta principal. Eran Sergio y Fernando, llegando exactamente a tiempo. ¿Ya está adentro?, preguntó Sergio en voz baja. En mi estudio. Y ya sabe que lo descubrimos, informé. Perfecto. Vamos a terminar esto correctamente, dijo Fernando abriendo su maletín y sacando su equipo de grabación. Beatriz se acercó desde la sala. Papá, ¿quiénes son estas personas? ¿Dónde está Ricardo? Hija, siéntate por favor. Hay algo que necesitas saber, dije con el corazón rompiéndoseme. Y así, en medio de la sala de mi casa, estaba a punto de comenzar la conversación más difícil de mi vida. Una conversación que cambiaría todo. Beatriz, siéntate por favor, pedí señalando el sofá. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Ella se sentó lentamente, con los ojos fijos en Ricardo cuando salió del estudio, buscando en su rostro alguna explicación. Ricardo mantenía su compostura, pero yo podía ver la tensión en sus hombros. Papá, por favor dime que esto es algún tipo de malentendido, suplicó Beatriz con voz quebrada. Fernando, mi abogado, sacó su grabadora y la colocó sobre la mesa. Con el permiso de todos, voy a grabar esta conversación para que quede registro legal de lo que se diga aquí. No tienen derecho a grabarme sin mi consentimiento, protestó Ricardo. Estamos en propiedad privada, y hay evidencia de actividad criminal. Tenemos todo el derecho, respondió Fernando. Pero si prefieres, podemos llamar a la policía ahora mismo y que ellos manejen el interrogatorio. Ricardo apretó la mandíbula pero no respondió. Beatriz, voy a mostrarte algo, dije abriendo mi laptop y conectándola al televisor. Y necesito que lo veas con mente abierta, sin importar lo doloroso que sea. Papá, no quiero ver nada. Quiero que Ricardo me explique lo que está pasando, insistió mirándolo. Beatriz, hay un malentendido. Tu padre instaló cámaras espías y sacó conclusiones erróneas. Comenzó Ricardo con voz suave. Es verdad que entré a su habitación un par de veces, pero fue solo para... ¿Para qué, Ricardo?, interrumpí con voz dura. ¿Para robar dinero de mi cajón? ¿Para fotografiar mis relojes? ¿Para revisar el joyero de mi difunta esposa? Esto es ridículo. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones sin fundamento, dijo Ricardo levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. José, nuestro jardinero, apareció bloqueando la salida. Rosa y María también habían entrado silenciosamente y estaban paradas cerca, como testigos silenciosos. Vas a quedarte hasta que esto se resuelva, dijo José con voz tranquila pero firme. Ricardo evaluó la situación y se dio cuenta de que estaba superado en número. Volvió a sentarse, pero esta vez su postura era diferente, más defensiva. Beatriz, mira esto, dije presionando play en el primer video. La pantalla mostró con claridad a Ricardo entrando en mi dormitorio. La fecha y hora aparecían en la esquina. Viernes 19 de abril, 15:43 horas. Lo vimos abrir el cajón de mi mesa de noche, contar billetes, tomar varios y guardarlos en su bolsillo. Yo iba a devolver ese dinero, tartamudeó Ricardo. Lo tomé prestado para una emergencia. ¿Sin pedir permiso? ¿A escondidas?, cuestioné. Eso se llama robo, no préstamo. Reproduje el segundo video. Esta vez mostraba a Ricardo fotografiando el contenido de mi vitrina de relojes con su teléfono móvil. ¿Por qué fotografías objetos de valor de una casa que no es tuya?, preguntó Sergio con tono inquisitivo. Beatriz me había mencionado que su padre coleccionaba relojes. Solo quería ver los modelos para quizás regalarle algo similar. Inventó Ricardo rápidamente. Mentira, dijo Rosa desde su posición. Todos nos giramos a verla. Yo estaba limpiando el pasillo ese día y escuché cuando usted salió del dormitorio del señor Roberto y llamó a alguien por teléfono. Dijo textualmente, ya tengo el inventario fotográfico. Los relojes solos valen más de 20,000. Podemos movernos en 2 semanas. El rostro de Ricardo palideció. Usted malinterpretó la conversación. No malinterpreté nada. Tengo muy buen oído y su voz se escucha clara, insistió Rosa. Beatriz tenía las manos sobre su boca, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ricardo, por favor dime que hay una explicación. Por favor. Ricardo la miró, y por un momento vi algo en sus ojos. No era amor ni remordimiento.
Era cálculo. Estaba decidiendo qué estrategia usar. Beatriz, amor, comenzó tomando su mano. Ella no la retiró. Tu padre tiene razón en que cometí errores. Tomé dinero sin permiso y eso estuvo mal. Pero lo hice porque tengo problemas económicos que no quería que supieras. Mi negocio está en crisis y no quería preocuparte. ¿Y las fotos de los relojes? Preguntó Beatriz con voz temblorosa. Eso fue estúpido. Pensé que tal vez podría empeñar algo para conseguir dinero temporal. Pero nunca llegué a tomar nada. Mintió. Eso también es mentira. Intervino Sergio abriendo el dossier. Porque aquí tengo las listas de objetos desaparecidos de esta casa durante los últimos 2 meses. 3 relojes de oro, un collar de perlas, un par de aretes de diamantes, un broche de esmeraldas, gemelos de oro, una pluma Montblanc edición limitada y aproximadamente 1.500 euros en efectivo. Todo desaparecido desde que empezaste a frecuentar esta casa. Eso es circunstancial. No prueba que yo tomé esas cosas, argumentó Ricardo. Tal vez no, admitió Sergio. Pero sí prueba un patrón, y ese patrón se vuelve más claro cuando lo comparamos con otros 7 casos similares en los últimos 8 años. Abrió el dossier y comenzó a mostrar fotografías. Patricia Mendoza, Barcelona, 2020. Relación de 6 meses contigo. Reportó robos de joyas por valor de 50.000 euros. Claudia Ramírez, Valencia, 2024. Relación de 4 meses. Robos de relojes y efectivo por 20.000 euros. Ana Gutiérrez, Sevilla, 2022. Mercedes Ortiz, Málaga, 2021. ¿Quieres que continúe? Beatriz tomó las fotos con manos temblorosas. Eran imágenes de Ricardo con otras mujeres sonriendo, abrazado, exactamente como aparecía en las fotos con ella. ¿Quiénes son estas mujeres?, preguntó con voz apenas audible. Tus predecesoras, respondió Sergio con brutal honestidad. Ricardo tiene un método. Busca mujeres profesionistas exitosas o de familias con dinero. Se hace el novio perfecto. Gana acceso a sus hogares. Y poco a poco roba objetos que puede vender fácilmente. Cuando la víctima empieza a sospechar, termina la relación y desaparece. No, repetía Beatriz mirando las fotos. Ricardo, dime que esto no es verdad. Dime que me amas, que lo nuestro es real. Ricardo la miró por un largo momento. Pude ver el momento exacto en que decidió abandonar la actuación. Sus ojos se endurecieron y su voz cambió completamente de tono. ¿Quieres saber la verdad, Beatriz?, dijo con frialdad. La verdad es que eres una mujer solitaria de 35 años desesperada por amor después de la muerte de su madre. Eres un blanco fácil. Tu padre tiene dinero y tú tienes acceso. Eso es todo lo que me importaba. Beatriz emitió un sonido que jamás quiero volver a escuchar. Era como si algo se rompiera dentro de ella. Se dobló sobre sí misma, sollozando. Me levanté con furia y me acerqué a Ricardo. Maldito desgraciado. Fernando me detuvo colocando una mano en mi hombro. Roberto, no. No vale la pena. Tiene razón, don Roberto, dijo Ricardo con sonrisa cruel. Pero antes de que llamen a la policía, déjenme advertirles algo. Tengo grabaciones de conversaciones con Beatriz. Tengo fotografías privadas. Si esto se convierte en un caso público, todo ese material podría filtrarse accidentalmente. Estás amenazando con extorsión ahora, señaló Fernando. Eso añade años adicionales de prisión. Solo soy práctico, respondió Ricardo. Propongo un trato. Devuelvo lo que tomé, desaparezco de sus vidas y nadie presenta cargos. Todos salimos ganando. ¿Devolver lo que tomaste?, pregunté con incredulidad. ¿Dónde están las joyas de mi esposa? ¿Dónde están mis relojes? Ricardo sonrió. Algunos ya los vendí. El dinero obviamente se gastó. Pero puedo conseguir piezas similares y... No quiero piezas similares, exploté. Esas eran piezas con valor sentimental. El collar de perlas fue mi regalo de aniversario a Mariana. El reloj Omega fue el regalo de graduación de mi padre. No se pueden reemplazar. Bueno, entonces tiene un problema, dijo Ricardo encogiéndose de hombros. Porque ya no existen.
Beatriz levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados, pero con una expresión que nunca le había visto. Era furia pura. Tú me dijiste que me amabas, comenzó con voz temblorosa de rabia. Conociste a mi madre antes de que muriera. Viniste a su funeral. Me consolaste cuando lloraba. ¿Todo era mentira? Todo era trabajo, confirmó Ricardo con brutal honestidad. Y eres muy buena en tu trabajo de ser la víctima perfecta. Beatriz se levantó del sofá, y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, su mano cruzó el rostro de Ricardo con una bofetada que resonó por toda la sala. «Fuera de mi casa», gritó. «Fuera antes de que yo misma llame a la policía». Ricardo se tocó la mejilla con una sonrisa torcida. «Ya me voy. Pero recuerden, tengo ese material comprometedor. Y si me acosan legalmente, se hará público. Esas amenazas también están grabadas», dijo Fernando señalando la grabadora. «Y constituyen evidencia adicional. Hagan lo que quieran», respondió Ricardo caminando hacia la puerta. José se hizo a un lado dejándolo pasar. «Pero les advierto, no soy fácil de atrapar. Lo he hecho antes y siempre salgo libre». Abrió la puerta y antes de salir se giró una última vez. «Beatriz, para lo que sirva, fuiste la más fácil de todas. Ni siquiera tuve que esforzarme». Y con esas palabras envenenadas, salió de la casa. Beatriz se desplomó en el sofá, sollozando con tal intensidad que su cuerpo entero temblaba. Me senté a su lado y la abracé mientras lloraba en mi hombro. «Lo siento, papá», murmuraba entre sollozos. «Lo siento mucho. Tenías razón. Debí haberte escuchado». «No, hija, tú no tienes nada de qué disculparte», dije acariciando su cabello. «Él es un profesional del engaño. Sabe exactamente cómo manipular emociones. Esto no es tu culpa». Rosa se acercó con un vaso de agua. «Señorita Beatriz, tome. ¿Le va a hacer bien?». María trajo una manta y la colocó sobre los hombros de Beatriz. José permaneció en la puerta, como un centinela, asegurándose de que Ricardo realmente se hubiera ido. Sergio guardó sus documentos. «Roberto, necesito que presentes una denuncia formal. Y te recomiendo contactar a las otras víctimas. Si todas presentan cargos coordinadamente, podemos construir un caso sólido». «Lo haré», prometí. «Ese hombre no va a salirse con la suya esta vez. También debemos considerar solicitar una orden de restricción», añadió Fernando, «para que no pueda acercarse a la casa ni contactar a Beatriz». «Sí, por favor. Haz lo que sea necesario», acepté. Beatriz se había calmado un poco, aunque las lágrimas seguían corriendo. «Papá, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciega?». «Porque querías creer en el amor», respondí. «Y eso no es debilidad, hija. Es humanidad. Él aprovechó eso, pero eso no significa que debas dejar de creer». Esa noche, después de que Sergio y Fernando se fueron, después de que Rosa, María y José regresaron a sus hogares, me quedé sentado en la sala con Beatriz. Ella había dejado de llorar, pero estaba en ese estado de shock silencioso que viene después del colapso emocional. «Papá, necesito preguntarte algo», dijo finalmente con voz ronca. «Lo que quieras, hija». «¿Cómo supiste? ¿Qué fue lo que te hizo sospechar de él?», preguntó. Lo pensé por un momento. Fue algo instintivo al principio. Era demasiado perfecto, demasiado encantador. Y luego estaban las coincidencias. Los objetos desaparecían siempre después de sus visitas. Pero lo que realmente me convenció fue ver cómo te manipulaba, la forma en que te hacía dudar de tu propio padre, de tu propia intuición. Los manipuladores siempre aíslan a sus víctimas de sus seres queridos. Beatriz asintió lentamente. «Tienes razón. Cada vez que me decías algo sobre él, Ricardo me hacía sentir que estabas siendo paranoico, que estabas tratando de controlar mi vida. Me estaba alejando de ti sin darme cuenta. Pero lo importante es que ahora lo sabes. Y lo detuvimos antes de que pudiera hacer más daño», dije tomando su mano. «¿Crees que realmente tiene fotos y grabaciones comprometedoras?», preguntó con preocupación. «Probablemente sí. Sergio dijo que es su método de protección», admití. «Pero Fernando va a manejar eso legalmente.
Si intenta publicar o usar ese material, será evidencia adicional contra él. Beatriz asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. La idea de que ese hombre tuviera material privado de ella era aterradora. Vamos a recuperarnos de esto, prometí. Los dos, juntos. Gracias, papá, murmuró apoyando su cabeza en mi hombro. Por no rendirte, por protegerme incluso cuando yo no quería ser protegida. Nos quedamos sentados así hasta tarde en la noche, padre e hija, unidos en el dolor pero también en la certeza de que habíamos evitado algo mucho peor. Ricardo había salido de nuestras vidas, pero la batalla apenas comenzaba. Porque ahora venía la parte más difícil, la denuncia, el proceso legal, y ayudar a Beatriz a sanar de la traición emocional. Pero al menos ahora la verdad estaba clara. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. El domingo amaneció gris y frío. Beatriz no había dormido bien. La escuché caminar por su habitación durante toda la noche, y varias veces oí sus sollozos a través de la pared. Cuando bajé para el desayuno, la encontré ya sentada en la mesa del comedor, con los ojos hinchados y una taza de café frío entre sus manos. ¿Dormiste algo?, pregunté sentándome a su lado. Ella negó con la cabeza. No puedo dejar de pensar en todo, en cada conversación, cada momento que pasamos juntos. Me pregunto qué fue real y qué fue actuación. Probablemente todo fue actuación, hija. Dije con honestidad dolorosa. Hombres como Ricardo no sienten conexiones emocionales reales, solo ven oportunidades. Rosa entró silenciosamente con pan tostado recién hecho. Señorita Beatriz, tiene que comer algo. No se puede enfrentar los problemas con el estómago vacío. Beatriz sonrió débilmente. Gracias, Rosa. El lunes por la mañana fui a la comisaría central. Me atendió una oficial joven llamada Sandra Morales. Vengo a presentar una denuncia por robo y estafa, expliqué entregándole mi identificación. Durante las siguientes 2 horas, relaté toda la historia. Sandra tomó notas meticulosas. Revisó los videos de las cámaras de seguridad que Sergio había traído en una memoria USB. Examinó las fotos del dossier sobre Ricardo y sus víctimas anteriores. Señor Silva, esto es un caso complejo, dijo Sandra finalmente. El sospechoso ha abandonado la ciudad, lo cual complica la captura. Pero con la evidencia que tiene, especialmente los videos, podemos emitir una orden de búsqueda y captura. ¿Y las otras víctimas en otras ciudades?, pregunté. Si ellas presentan denuncias en sus jurisdicciones y podemos conectar los casos, podríamos elevar esto a la Fiscalía Especializada en Fraude y Estafa Organizada, explicó Sandra. Eso le daría mucha más fuerza al caso. Firmé todos los documentos necesarios, y Sandra prometió contactar a la casa de empeño para confiscar objetos como evidencia. También acordó ponerse en contacto con las policías de Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Sergio trabajó incansablemente contactando a las 6 víctimas anteriores de Ricardo, compilando evidencia, construyendo un caso federal sólido. La primera en unirse oficialmente fue Patricia Mendoza, la mujer de Barcelona a quien Ricardo había robado 50.000 euros en joyas. Llevo 3 años viviendo con el miedo de que regrese, explicó Patricia durante una videollamada. Si podemos detenerlo para siempre, cuenten conmigo. Claudia Ramírez de Valencia fue la segunda. Retiré mi denuncia porque me amenazó con arruinar mi carrera. Pero si ustedes encontraron una forma de neutralizar esas amenazas, yo quiero justicia. Una por una. Las otras víctimas se sumaron. Ana Gutiérrez de Sevilla, Mercedes Ortiz de Málaga, Laura Vázquez de Bilbao, Carmen Ruiz de Zaragoza. Cada una con historias dolorosamente similares. Sergio organizó una reunión virtual donde todas compartimos nuestras experiencias. Beatriz estuvo presente, escuchando las historias de estas mujeres que eran espejos de su propia experiencia. Lo que más me dolió no fue el dinero, dijo Mercedes, una arquitecta de 39 años. Fue darme cuenta de que todo fue mentira. Cada te amo, cada plan de futuro, cada momento íntimo, todo calculado para robarme.
Yo me culpé durante meses, añadió Laura, empresaria de 41 años. Pensaba que había sido estúpida por confiar. Pero ahora veo que no estaba sola. Beatriz finalmente habló, con voz temblorosa pero firme. Yo también me culpé, pero ahora entiendo que la culpa no es nuestra. La culpa es de él, y juntas vamos a asegurarnos de que no pueda hacer esto nunca más. Fue un momento poderoso. 7 mujeres, todas víctimas del mismo depredador, uniéndose para buscar justicia. La fiscal federal asignada al caso fue doctora Elena Mendoza, una mujer de 50 años con 20 años de experiencia en casos de fraude. Nos recibió en su oficina en Madrid. Señor Silva, he revisado toda la evidencia que su investigador compiló. Comenzó la doctora Mendoza con expresión seria. Tenemos un caso sólido de estafa organizada, robo sistemático y extorsión. Con 7 víctimas testificando en jurisdicciones diferentes, podemos elevar esto a crimen organizado. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Pregunté. Significa que en lugar de 7 casos pequeños en 7 ciudades diferentes, tenemos un caso federal grande con recursos federales para rastrearlo, explicó. Podemos emitir una orden de búsqueda nacional, involucrar a Europol si sospechamos que huyó del país, y los cargos acumulados suman entre 15 y 20 años de prisión. Beatriz, que había venido conmigo, preguntó, ¿cuánto tiempo tomaría encontrarlo? Eso es más difícil de predecir, admitió la doctora Mendoza. Hombres como Ricardo son escurridizos. Saben cómo borrar rastros, usar identidades falsas, pero cometen errores. Todos eventualmente cometen errores. Y ese error llegó más rápido de lo que anticipábamos. 3 semanas después de que presentáramos el caso federal, un viernes por la tarde recibí una llamada de la doctora Mendoza. Señor Silva, lo encontramos, anunció con satisfacción en su voz. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde? En Oporto, Portugal. Intentó abrir una cuenta bancaria con documentación falsa, pero el banco, que había recibido nuestra alerta internacional, notificó a las autoridades. La policía portuguesa lo arrestó esta mañana, explicó. Dios mío, murmuré sintiendo alivio y triunfo. Está en proceso de extradición. Debería estar de vuelta en España en una semana. Y señor Silva, había algo más, continuó la fiscal. Cuando lo arrestaron tenía en su posesión múltiples identificaciones falsas, tarjetas de crédito a nombre de otras personas, y una laptop con información de al menos 3 mujeres más que estaba investigando como potenciales víctimas. Iba a empezar de nuevo, dije con disgusto. Exactamente, pero gracias a su perseverancia y la valentía de su hija y las otras víctimas, lo detuvimos antes de que pudiera hacer más daño, afirmó la doctora Mendoza. Cuando colgué subí inmediatamente a la habitación de Beatriz. Hija, lo atraparon. Beatriz levantó la vista bruscamente. ¿Qué? ¿En serio? En Oporto, lo arrestaron esta mañana. Va a ser extraditado a España, expliqué. Vi cómo múltiples emociones cruzaban por su rostro. Alivio, satisfacción, pero también tristeza residual. ¿Cómo te sientes? Pregunté. Honestamente, vacía, admitió. Pensé que me sentiría triunfante, pero solo me siento cansada. Cansada de todo esto. Lo sé, hija. Pero esto significa que pronto podrás cerrar este capítulo completamente, dije sentándome a su lado. ¿Tendré que testificar?, preguntó con preocupación. Probablemente. La fiscal necesitará las declaraciones de todas las víctimas para construir el caso completo, confirmé. Pero no estarás sola. Todas las demás también testificarán. Beatriz asintió lentamente. Está bien. Si eso es lo que se necesita para asegurar que vaya a prisión, lo haré. Una semana después Ricardo fue extraditado a España. Lo llevaron directamente a un centro de detención en Madrid donde esperaría el juicio. La noticia apareció en los medios locales. Arrestado estafador que operó durante casi una década. Los periodistas intentaron contactarme, contactar a Beatriz, contactar a las otras víctimas. Fernando manejó todas las consultas de prensa con profesionalismo, protegiendo nuestra privacidad.
El juicio fue programado para 6 meses después. Durante esos meses algo interesante sucedió. Beatriz comenzó a sanar, no solo emocionalmente, sino también encontrando propósito en su experiencia. Papá, estuve pensando, me dijo una tarde. Quiero crear algo positivo de toda esta experiencia horrible. Quiero empezar un grupo de apoyo para víctimas de estafadores románticos. Esa es una idea hermosa, hija, dije con orgullo. Y así lo hizo. Con ayuda de Patricia, Claudia y las otras víctimas de Ricardo, Beatriz fundó una organización sin fines de lucro llamada Corazones Resilientes. Ofrecían grupos de apoyo, recursos legales y educación sobre cómo identificar señales de manipulación romántica. Finalmente llegó el día del juicio. Era un día frío de noviembre, casi exactamente 7 meses después de que Ricardo entrara por primera vez a mi casa. El tribunal estaba lleno. Las 7 víctimas estábamos presentes, junto con nuestros abogados y familias. Cuando trajeron a Ricardo, me impactó ver cuánto había cambiado. Ya no lucía ese encanto pulido y confiado. Vestía el uniforme naranja de prisión, había perdido peso y sus ojos solo mostraban miedo. El juicio duró 3 días. Cada víctima testificó. Patricia habló sobre los 50.000 euros en joyas. Claudia sobre los relojes de colección de su padre fallecido. Ana Mercedes, Laura, Carmen, todas compartiendo historias similares. Cuando llegó el turno de Beatriz, yo estaba sentado en la primera fila. Ella caminó hacia el estrado con la cabeza alta. Conocí a Ricardo Fernández en marzo de 2024. Comenzó con voz clara. Me hizo creer que me amaba. Me hizo creer que construiríamos un futuro juntos. Y todo el tiempo, cada momento, cada te amo, era mentira. Miró directamente a Ricardo. Él desvió la mirada. Pero el daño no fue solo material. Continuó. Los objetos pueden reemplazarse. El daño real fue emocional. Ese es el verdadero crimen. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el presidente del jurado se puso de pie. En el caso del Estado contra Ricardo Fernández Salazar, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable en todos los cargos, declaró. Escuché a Beatriz exhalar. Patricia comenzó a llorar. Claudia apretó mi mano. Justicia finalmente había llegado. El juez programó la sentencia para una semana después. Cuando llegó ese día, el tribunal estaba nuevamente lleno. El juez, un hombre de 60 años con 30 años de experiencia, habló con voz firme. Señor Fernández, ha sido declarado culpable de crímenes que demuestran un patrón sistemático de engaño, manipulación y robo. Durante casi una década usó el amor como arma para explotar a mujeres vulnerables. No mostró remordimiento genuino. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Por los cargos de estafa organizada, lo sentenció a 8 años de prisión. Por robo sistemático, 5 años adicionales. Por extorsión, 3 años adicionales. Las sentencias serán consecutivas. Total, 16 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 12 años. El mazo golpeó. Ricardo permaneció de pie, inmóvil, mientras los oficiales se acercaban a esposarlo. Antes de que se lo llevaran, giró la cabeza y nos miró a todos. Por primera vez vi algo real en sus ojos. No era arrepentimiento, era derrota. Y con eso, se lo llevaron. 3 meses después del juicio, la vida había comenzado a encontrar un nuevo ritmo de normalidad. Era una mañana de febrero. El sol entraba por las ventanas de la cocina donde Rosa preparaba el desayuno mientras canturreaba suavemente. «Buenos días, don Roberto», saludó con su sonrisa habitual. «Buenos días, Rosa», respondí sentándome en mi lugar. «¿Dónde está Beatriz?» Salió temprano. Dijo que tenía una reunión importante para Corazones Resilientes, informó Rosa. La organización de Beatriz había crecido exponencialmente. Lo que comenzó como un pequeño grupo de apoyo en nuestra sala, ahora tenía capítulos en 5 ciudades españolas y había ayudado a más de 200 personas víctimas de estafas románticas. Mi hija había transformado su trauma en misión. Y al hacerlo,
Había encontrado una sanación que ninguna terapia podría haber proporcionado. El timbre sonó interrumpiendo mis pensamientos. No esperaba visitas. Abrí la puerta y encontré a un mensajero con un paquete. ¿Roberto Silva? Sí, soy yo. Paquete desde la comisaría central. Firme aquí, por favor. Firmé confundido y tomé el paquete. Dentro había una nota de la oficial Sandra Morales y una caja mediana. La nota decía: Señor Silva, nos complace devolverle los objetos recuperados de su caso. Algunos fueron confiscados de la casa de empeño, otros encontrados en la posesión de Ricardo Fernández al momento de su arresto. Esperamos que estos objetos recuperen su lugar legítimo en su hogar. Abrí la caja con manos temblorosas. Ahí estaba mi Rolex con el grabado de Mariana, el reloj Omega de mi padre, el collar de perlas, los aretes de diamantes, el broche de esmeraldas. No estaba todo. Algunas piezas Ricardo las había vendido y no pudieron recuperarse, pero estas piezas principales, las que tenían el mayor valor sentimental, habían regresado. Sostuve el collar de perlas de Mariana y cerré los ojos. Pude recordarla usándolo, sonriendo, hermosa. Gracias. Susurré hacia donde fuera que su espíritu estuviera. Esa tarde, cuando Beatriz regresó, compartimos una ceremonia silenciosa. Juntos colocamos el collar de perlas y las otras joyas de vuelta en el joyero de Mariana. Los relojes volvieron a sus lugares legítimos en mi vitrina. Se siente como cerrar un círculo, comentó Beatriz. Lo es, confirmé abrazándola. Y ahora podemos seguir adelante. La semana siguiente recibí una llamada de Patricia Mendoza. Roberto, todas las chicas queremos hacer algo especial. Hemos estado hablando y queremos organizar un encuentro, una celebración de sobrevivencia. Todas juntas, incluidos tú, Sergio, los abogados que nos ayudaron. Me parece una idea maravillosa, respondí. El encuentro se organizó para el primer sábado de marzo en Barcelona. Sergio condujo a Beatriz y a mí en su auto. Fernando viajó en tren desde Madrid. Patricia había reservado un salón privado en un restaurante elegante con vista al mar. Cuando llegamos, las otras 6 mujeres ya estaban ahí. Claudia, Ana, Mercedes, Laura, Carmen y una 7ª mujer a quien no conocía. Quiero presentarles a Mónica, dijo Patricia. Ella fue una de las víctimas no identificadas que salió a la luz después del juicio. Ricardo la estafó hace 5 años. Cuando vio la noticia del juicio en los medios, finalmente encontró el valor de compartir su historia. Mónica, una mujer de 45 años con cabello plateado y ojos amables, saludó tímidamente. Gracias por permitirme estar aquí. Durante 5 años pensé que estaba loca por haber confiado en él. Ver que no estaba sola me salvó la vida. La cena fue hermosa, llena de historias de sanación, risas y lágrimas de alivio. Cada mujer compartió cómo había reconstruido su vida después del trauma. Claudia había comenzado una relación nueva, esta vez con un hombre que la hacía feliz de formas simples y genuinas. Mercedes había viajado a Japón, un sueño pospuesto durante años, y encontrado paz en templos antiguos. Ana había escrito un libro sobre su experiencia, que se publicaría en junio bajo el título Amor falso, fuerza verdadera. Laura había comenzado terapia familiar con su madre, sanando heridas que salieron a la luz durante el proceso de recuperación. Carmen había adoptado un perro de un refugio, un Golden Retriever llamado Max, que llenaba su casa de amor incondicional. Y Beatriz había encontrado propósito ayudando a otras personas a navegar el mismo dolor que ella había experimentado. Sergio levantó su copa. Quiero hacer un brindis. Por 8 mujeres valientes que decidieron que la justicia valía más que el miedo, que la verdad valía más que la vergüenza, y que juntas demostraron que los depredadores pueden ser derrotados cuando las víctimas se unen y se niegan a permanecer silenciadas. Salud, dijimos todas al unísono, nuestras copas chocando en un sonido que parecía cantar victoria. Después de la cena, Patricia me llevó aparte. Roberto, quiero agradecerte personalmente. Tú fuiste el catalizador. Si no hubieras perseguido el caso con tanta determinación, si hubieras cedido a las amenazas de Ricardo,
El resto de nosotras probablemente seguiríamos viviendo con miedo. No fui yo, corregí. Fue Beatriz. Fue su dolor el que me movió a actuar. Y fueron todas ustedes las que tuvieron el valor de testificar. Entonces fue la colaboración, concedió Patricia sonriendo. Y eso es aún más poderoso. Mientras conducíamos de regreso a casa esa noche, con Beatriz dormida en el asiento trasero, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Un año atrás, mi vida era tranquila, predecible, cómoda. Entonces un depredador entró disfrazado de novio perfecto, y todo se desmoronó. Pero de ese colapso emergió algo más fuerte. Beatriz encontró su voz y su propósito. 7 mujeres encontraron justicia y sanación. Y yo aprendí que proteger a quienes amamos a veces requiere desmantelar las ilusiones que ellos mismos han construido. 2 semanas después, realicé una última tarea importante. Conduje hasta la casa de Rosa. Toqué la puerta, y ella abrió con sorpresa. «¿Don Roberto, pasó algo?» «No, nada malo. ¿Puedo pasar?» pedí. Su pequeña casa estaba limpia, pero mostraba las limitaciones económicas de una madre soltera trabajadora. Conocí a sus 2 hijos, Diego de 17 años y Sofía de 15, la que tenía la condición médica crónica. «Rosa, vine porque quiero hacer algo que debí haber hecho hace tiempo», comencé. «Cuando los objetos empezaron a desaparecer, sospeché de ti. Te juzgué basándome en apariencias y necesidad económica, no en tu carácter demostrado durante 15 años. Y eso estuvo profundamente mal». Rosa comenzó a protestar, pero levanté mi mano. «Déjame terminar. Quiero compensar ese error. He establecido un fondo fiduciario para la educación de Sofía y Diego. Cubrirá sus estudios universitarios completos y los tratamientos médicos de Sofía sin que tengas que preocuparte por los costos». Rosa se quedó sin palabras, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Además, quiero ofrecerte una nueva posición», continué. «Beatriz necesita a alguien que administre las operaciones diarias de Corazones Resilientes, alguien organizado, compasivo, confiable, alguien como tú. El salario es el doble de lo que ganas ahora». «Don Roberto, yo no sé qué decir», tartamudeó Rosa. «Di que sí», animé sonriendo. «Sí, sí, 1000 veces sí», aceptó abrazándome. «Gracias por creer en mí». Cuando regresé a casa esa tarde, Beatriz estaba en el jardín con José. Habían plantado un rosal nuevo, uno especial con flores rosadas brillantes. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es un rosal en honor a mamá», explicó Beatriz. «José me ayudó a seleccionarlo. Florece todo el año y sus flores son del color exacto de las que mamá usaba en su boda». José asintió con una sonrisa. «La señora Mariana estaría orgullosa de ver cómo ha crecido su familia, don Roberto. No en número, sino en fuerza». Tenía razón. Mi familia se había fortalecido a través de la adversidad. Esa noche, sentado en mi estudio con un vaso de whisky, abrí mi diario y escribí una entrada final sobre esta experiencia. Hoy, 15 de marzo de 2025, cierro el capítulo más difícil y revelador de mi vida. Aprendí que el amor puede ser un arma en manos equivocadas, pero también que la unión y la determinación pueden desarmar incluso a los depredadores más sofisticados. Aprendí que mi hija es más fuerte de lo que nunca imaginé. Aprendí que juzgar basándome en apariencias en lugar de carácter es un error que casi me cuesta relaciones valiosas. Y aprendí que la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente alcanza a quienes creen estar por encima de ella. Ricardo Fernández pasará los próximos 12 a 16 años en prisión, pero su verdadero castigo es saber que las mujeres a quienes intentó destruir no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Esta historia comenzó con robo y traición. Termina con justicia y sanación, y eso, al final, es todo lo que podíamos esperar. Cerré el diario y miré hacia el jardín, donde el rosal nuevo de Mariana brillaba bajo la luz de la luna. Mañana sería un nuevo día, libre de la sombra de Ricardo, y juntos, como familia expandida y fortalecida, continuaríamos construyendo vidas llenas de amor verdadero, confianza ganada y propósito encontrado en medio del dolor.
Porque si algo aprendí de todo esto es que los finales no siempre son felices, pero pueden ser justos, y la justicia, templada con compasión y fortalecida por la unión, es su propia forma de felicidad. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Y ahora, finalmente, está completa.